Ya tenemos a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, y con él vamos a hacer un análisis de la política económica del gobierno. Saludamos al economista Marco Flores. Póngalo en pantalla dividida. Economista, buenos días. Gracias por aceptar dialogar con nosotros después de tantas cosas negativas que está viviendo el país. Aunque el presidente de la República y sus ministros, lo escuché la semana pasada, no sé si usted escuchó la intervención del ministro de Bienestar Social, que dice que este gobierno ha invertido más que el gobierno de Correa y Moreno en los últimos 14 años, y en solo 14 meses ha invertido más que los dos últimos gobiernos en la parte social. Me gustaría que usted nos dé un análisis de todo lo que el gobierno habla en cuanto a inversión, de lo que está haciendo este gobierno. Nosotros no vemos tal inversión cuando nos vamos a los sectores populares. No vemos esa inversión de lo que dice el gobierno, más de 13.000 millones de dólares. Buenos días, economista. No tengo audio. Buenos días, Jaime. Saludos cordiales para usted y para toda su audiencia. ¿Me escucha ahí, no? A mí no me escucha. A ver, yo acá no lo escucho todavía. ¿Aló? ¿Usted? Ahí lo escucho. Sí, yo lo escucho muy bien. Ahí estamos, economista. Ahí estamos. Sí, bueno, le saludaba cordialmente a usted, a todos sus compañeros de trabajo y por supuesto a la amable audiencia que nos ve y nos escucha. Mire, yo creo que uno de los problemas que tiene el presidente Lasso es la calidad de su equipo de trabajo. Y por lo menos en el área económica, yo creo que esa calidad le perjudica mucho al presidente de la República. Le dan cifras no solo equivocadas, sino inexistentes. Le presentan información que luego el presidente toma para hacer declaraciones. Y en este país hay mucha gente que conoce bastante bien el tema económico y sabe que esas cifras no se ajustan a la realidad. En los últimos días, el ministro de Finanzas, por ejemplo, señaló que el gobierno, a pesar de que él dice proyecta, no dice que lo ha hecho, proyecta, dice en un cuadro que lo difundió, proyecta una inversión social que va a ser en promedio anual mayor que los 4 años anteriores de Correa y de Moreno. Entonces se refiere a la inversión anual promedio de cada uno de estos gobiernos. Pero el tema es que el mismo ministro de Finanzas dice proyecta, está comparando cifras proyectadas antes que termine el año con cifras ejecutadas en el gobierno de Correa. Pero aún así, las cifras son totalmente equivocadas. Yo me di el trabajo de calcular efectivamente cuál es la inversión que ha realizado el gobierno del presidente Lasso entre el 1 de junio del año 2021. Recuerda que él se posicionó el 24 de mayo del año 2021. Bueno, entre el 1 de junio del año 2021 y el 30 de junio del año 2022. Y en ese año no son los 13.031 millones de dólares que dice el ministro de Finanzas. Las cifras ejecutadas, es decir, los valores realmente pagados, no son 13.031 millones, llegan a 9.639 millones de dólares, una cifra bastante inferior a la que señalan. No se puede simplemente comparar cifras ejecutadas con cifras proyectadas, ni siquiera proyectadas, sino que se espera realizar. Y en el gobierno de Correa, el promedio anual, como el mismo ministro dice en este cuadro, que es el que él puso a consideración del público, en este mismo año el promedio anual es de 11.218 millones de dólares.
decir, bastante superior al que se ha realizado en este último año del gobierno de Lasso. Esto tomando las cifras que dice el Código de Finanzas y comparándolas con la realidad del ejecutado en el gobierno del presidente Lasso, cuya fuente de las cifras que acabo de ver es el propio Ministerio de Finanzas y el Observatorio de la Política Fiscal. Pero este no es el único caso. Este no es el único caso, Jaime, en que al presidente de la República le entregan cifras equivocadas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el tema petróleo. El señor Cedeño le convenció al presidente Lasso, o le dio cifras al presidente Lasso, diciéndole que él iba a duplicar la producción de petróleo en los próximos 5 años. Y el presidente de la República tomó esas cifras que le dio el señor Cedeño y las expuso al público. Si usted conversa con cualquier persona que tiene conocimiento sobre los temas petroleros, le va a decir que en 5 años es imposible duplicar la producción petrolera. No es que es difícil, es imposible duplicar la producción petrolera. Eso es lo que dicen los técnicos especialistas en el campo petrolero. Pero además, si usted mira las cifras que publica el Banco Central sobre la producción de petróleo, resulta que la producción de petróleo en el primer trimestre del año 2021 ha caído, en el primer semestre del año 2022, ha disminuido respecto de la producción de petróleo en el primer trimestre del año pasado. Entonces, no se puede darle este tipo de cifras, este tipo de información al presidente de la República, porque es fácilmente detectable el error. Y obviamente le perjudica al presidente y le perjudica al país, porque le lleva a realizar conjeturas y eventualmente decisiones, por ejemplo, cuando se habla del crecimiento del PIB, y eventualmente decisiones que resultan formuladas sobre bases equivocadas. Son varios los casos en que nosotros hemos visto en el Foro de Economía que se le proporciona información equivocada al presidente. Ahora, el error en la presidencia de la República me parece que está en que no haya quien revise estas cifras, Luego le voy a comentar sobre lo último que ha dicho el ministro de Finanzas, en que aparece con unos recipientes de un líquido celeste, para que la gente entienda, según dice él, el problema del déficit fiscal. Eso es lo último al que ha llegado el ministro de Finanzas. Correcto. O sea, al parecer el presidente de la República no está enterado de todo lo que está pasando en realidad en materia económica. A él le dan cifras que tal vez le venden humo, o le venden humo al presidente de la República, y él lanza cualquier cosa. ¿Podemos entenderlo así, economista? Las cifras en economía, como en cualquier otra disciplina, hay que entenderlas bien, hay que leerlas bien. Es evidente que las cifras que le dan al presidente de la República están equivocadas. Y es evidente que el presidente de la República ha tomado esas cifras y las ha expuesto como verdad, porque dijo que va a haber producción de petróleo, porque señaló él mismo en su discurso el 10 de agosto que la inversión social pública y en general la inversión que él ha realizado durante el primer año de gobierno es mayor que la que han realizado en los gobiernos anteriores. Y eso no es verdad. Las cifras no son correctas. Pero hay algo que es sumamente importante considerar, por ejemplo, en el tema del déficit. El ministro de Finanzas aparece con unas jarras de un vaso y dice que al poner el líquido en un recipiente, deja un espacio para llenar el recipiente. Dice, esta es la plata que nos está faltando, este es el déficit que tenemos. Bueno, él ha utilizado esta forma de explicar la situación del déficit. Lo que no ha dicho el ministro de Finanzas es que porque lo que está diciendo, los gastos son mayores que los ingresos y por lo tanto se produce un déficit. Y lo que no ha dicho el ministro de Finanzas son dos cosas importantes. Si usted mira las cifras del Banco Central y concretamente del sector público no financiero, el sector público no financiero es todo el sector público, Jaime, menos las instituciones financieras, para que la gente entienda. El sector público no financiero es lo que tiene que mirar un economista, son las cifras que tiene que mirar un analista para poder saber qué es lo que está pasando en la economía. Entonces, si usted mira las cifras que publica el Banco Central del sector público no financiero, usted va a encontrar que entre enero y abril, los primeros meses
los 4 primeros meses del año 2022, el sector público no financiero acumula un superávit, lo que se conoce como superávit primario, que es exclusivamente la diferencia entre ingresos y egresos. Es decir, hay un superávit primario a favor del sector público, nada menos que de 1903.8 millones de dólares. Exactamente esa es la cifra. Superávit. Mientras el país se cae a pedazos. Y el país se caía a pedazos entre enero y abril, sin duda alguna, como está sucediendo ahora también. Pero en ese mismo periodo, el superávit global, ya voy a explicar lo que es cada uno de estos, llega a 1.285 millones de dólares de superávit. Es decir, tanto el balance global como el balance primario son positivos a favor del Estado ecuatoriano. ¿Qué significa el balance primario? El balance primario significa la diferencia entre ingresos menos los egresos. Simplemente ingresos menos egresos. El balance global significa la diferencia entre ingresos menos egresos y menos el pago de intereses de la deuda pública. Esas dos variables son superavitarias, son positivas en todo el sector público no financiero, que es lo que hay que mirar. Lo increíble es que si usted tiene un superávit como este, en donde ya está incluido el pago de intereses de la deuda pública, en el caso del balance global o superávit global, el país tenga las carencias graves que tiene, las limitaciones graves que tiene, sobre todo en el área de salud y seguridad, para no tocar el área de educación. Porque uno puede educarse mal y se morirá a lo largo del tiempo. Pero si usted no se cura, se muere inmediatamente. Y si no tiene seguridad, le matan y también se muere. Entonces, pongo como prioridad el área de la salud y el área de la seguridad. El país, en esos 4 meses, tuvo superávit. Y superávit de todo el sector público no financiero. Esto es debido, y son, perdóneme, que le insiste en esto, son las propias cifras oficiales. Lo que pasa es que hay que leerlas bien. Y esto es lo que publica el Banco Central. Pues, ¿cómo es posible que en los primeros 4 meses, para referirnos al periodo de enero a abril, el país haya estado cayendo en pedazos, mientras el sector público y el gobierno central tenían dinero? Bueno, la única razón es porque se acumulan recursos en las reservas internacionales. Este es el grave error de la conducción de la política económica. Y la otra cosa, que cuando el ministro habla de déficit, que no menciona, es que nosotros tenemos un déficit recurrente a lo largo del tiempo, los últimos 5 años, desde el año 2018, y no incluye el 2017, ¿no? Incluye solamente el 2018, porque en el 2018 se posesionó como ministro de Finanzas el señor Martínez, que fue cuando comenzó realmente esta política económica restrictiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde el año 2018 hasta el año 2019? Literalmente se ha destruido la inversión social pública en el Ecuador. Y le voy a dar 2 cifras, simplemente para que la gente vea. Las cifras corresponden igual al Banco Central. Hay un concepto fundamental en economía que es la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo no es otra cosa que la diferencia de los activos en un año, sin incluir los activos financieros. En resumidas cuentas, es la inversión del Estado. La inversión del Estado sin considerar la variación en los activos financieros. Es más tractores, más zapatos, más de todo. Esa es la inversión del Estado. ¿Cuánto ha invertido el gobierno central? El gobierno central en los primeros 4 meses del año 2022. Es decir, ¿cuál ha sido la formación bruta de capital fijo del gobierno central entre enero y abril del año 2022? Sorpréndase, 44 millones de dólares. 44 millones de dólares. Es cero, es un error estadístico. 44, incluso en el Banco Central la variación porcentual se registra como 0, porque es un error estadístico. Economista, pero eso se lo atribuye como el éxito del gobierno. Perdóneme una cosa. Con estas variables que le estoy mencionando y otras que le puedo mencionar, porque lo propio ocurre
en términos del plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado. Ocurre lo mismo. Con estas variables, con una demanda interna sumamente débil en el Ecuador, que no genera crecimiento económico y mucho menos el empleo que se requiere. Entonces, el Ecuador tiene los problemas que tiene. Entonces, no se puede hablar de lo que se está hablando y de las cifras que se están dando. Esta es una realidad. Ya me voy a referir luego al tema de la demanda y al tema del crecimiento económico. Pero estas son las cifras. De manera que yo discrepo profundamente del análisis que ha hecho el ministro de Finanzas en la forma en que lo ha presentado, porque no responde ni a la realidad de las cifras y omite mencionar que la política económica es una política absolutamente restrictiva desde el año 2018. Es la política del gobierno mínimo que se implementa desde el año 2018 que destruye la inversión social pública, que destruye, como estoy señalando y mostrando las cifras oficiales del Banco Central, que destruye la formación bruta de capital fijo, que es la inversión del Estado, y que por supuesto no puede generar un crecimiento económico adecuado y mucho menos una generación de empleo adecuada. Esa es la realidad que tiene el Ecuador. Y en esto estamos desde el año 2018, con un agravante. Y el agravante es que a pesar de esa política, no se ha logrado cubrir el déficit. Y no se ha logrado cubrir el déficit porque no hay crecimiento económico. El déficit no se puede cubrir permanentemente con más deuda. El Ecuador, entre la deuda agregada y otros pasivos que tiene que pagar, debe alrededor de 80.000 millones de dólares. Eso es lo que debe el Ecuador. Y el propio Fondo Monetario dice que en los próximos 6 años el Ecuador tiene que pagar en promedio más de 9.000 millones de dólares anuales. Imposible continuar con una política así. Lo que se requiere es impulsar el crecimiento económico para que hayan más compras, más ventas, para que crezca la demanda y al crecer la demanda empuje el crecimiento económico y empuje el empleo. Y entonces el SBI recauda más. Correcto. Yo el fin de semana, les decía a los oyentes hace un momento, el fin de semana conversaba yo con un miembro de la policía. Y esa persona me contaba de cómo ellos tienen que hacer para hacer rodar un patrullero. Él me decía que se les terminan las llantas y ellos mismos tienen que comprar las llantas de los patrulleros. Se daña el carro, ellos mismos tienen que llevar el carro al taller y pagar de su bolsillo, de su sueldo. Era un policía que desde hace 10 meses está acá en Guayaquil. Su trabajo era en Manabí, en Puerto Viejo, si no me equivoco, pero por este tema de las masacres carcelarias trasladaron a policías de otras provincias acá a la ciudad de Guayaquil, aunque esas provincias se han quedado sin muchos miembros de la fuerza pública. Bueno, y incluso en poner gasolina al patrullero, los mismos policías tienen que sacar de su bolsillo. O sea, ¿qué seguridad está dando el Estado cuando los patrulleros no sirven, cuando los policías son los que tienen que poner de su plata, cuando se daña el vehículo, tienen que ponerle la gasolina y todo? ¿A dónde vamos? El gobierno tal vez no le interesa mejorar el tema de la seguridad del Ecuador, porque el presidente de la República seguramente vive en una burbuja, ¿no? El presidente tiene la seguridad que le da las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las fuerzas de élite que tiene allí, que siempre lo acompañan, y tiene una caravana de 30, 40 vehículos que va atrás de él y adelante de él, a donde él se traslade. Entonces tal vez eso no le interesa, y vemos que en el tema de seguridad no se ha invertido. Le dice la alcaldesa de Guayaquil, la propia alcaldesa de Guayaquil le dice que ellos han invertido 50 millones de dólares, pero el Estado no está invirtiendo. Pero el gobierno con esta política de austeridad económica, pues con eso se lava las manos y parece ser que a veces le importa un bledo que la situación del Ecuador cada día siga más complicada. Hace poco anunciaba el presidente de la República que le iba a entregar 1.200 millones de dólares a la policía. Pregunto yo, ¿se le habrá entregado ese dinero a la policía? Economista. No creo que se haya entregado ese dinero a la policía porque no he visto por lo menos reflejado en las cifras fiscales. Y claro, el problema sustantivo que tenemos aquí es
la reducción drástica de la inversión pública. Y no solo de la inversión pública, sino del gasto público. Yo le mencionaba hace un momento algunas cifras en las que hay que reparar, porque no es correcto que se le dé esa información al presidente de la República. Y me parece a mí que el presidente de la República debería ordenar que un equipo de trabajo en la presidencia revise las cifras antes de que él las exponga. Mire, por ejemplo, en el tema este de que se iba a pasar la producción petrolera de 500,000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios en 5 años. Mire usted lo que ha pasado en los primeros 6 meses del año. Le voy a dar las cifras oficiales del Banco Central. Yo trabajo solo con cifras oficiales, para que usted mire lo que le hacen decir al presidente. Mire, entre el periodo enero-junio, pero todo esto se inscribe al final del día, en la política económica que se está siguiendo. En el periodo de enero-junio, la producción petrolera total fue de 90,639,000 barriles de petróleo, con una producción diaria de 501,000 barriles en promedio, enero-junio del año 2021. ¿Qué pasó en enero-junio del año 2022? La producción cae de 90,639,000 barriles a 85,382,000 barriles. Y cae casi 5 millones, ¿cierto? Y el promedio de producción diaria cae de 501,000 barriles a 472. Y aparece este señor, gerente de Petroecuador, o ex gerente de Petroecuador, y dice que él va a duplicar la producción. Y es la información que le pasa al presidente de la República. Y los propios técnicos, como por ejemplo los de ANTEP, han señalado que esto era imposible de realizar. Entonces, estas son las cosas que no deben ocurrir. Usted me dice, ¿habrán dado el dinero de los 1.200 millones para la policía? Mire lo que pasa con la economía, pues, mi estimado Jaime. ¿Por qué el Estado siempre está necesitado de recursos, a pesar del nivel de deuda que tiene? ¿Por qué no alcanza la plata? Porque la actividad económica es muy frágil, la actividad económica es mínima. La demanda agregada, y sobre todo la demanda interna, no crece lo suficiente, tiene una desaceleración permanente. Asimismo, le voy a dar las cifras del Banco Central para que usted vea lo que ha pasado entre el primer trimestre del año 2022. Y no quiero recargarle de cifras, solo algunas son muy importantes. Comparando el primer trimestre del año 2022 con el primer trimestre del año 2021. La demanda interna, que es fundamental para el crecimiento económico. En el primer trimestre del año 2021 creció en 3.6%. ¿Sabe lo que pasa en el año 2022? Cae al 1.7%. ¿Por qué, economista? Se reduce el 1.7% por falta de inversión interna, por falta de inversión externa y por el manejo de la economía, este manejo restrictivo de la economía. Si usted no pone plata en economía en una época de desaceleración, de recesión, la economía sigue metida en un hueco. Y si comienza a salir del hueco, comienza a salir muy lentamente. Y mientras más tiempo se demora en vencer esos obstáculos, en salir del hueco la economía, muchísima gente es perjudicada y sobre todo la gente más pobre. Por eso es que mientras más largo es el periodo de recuperación, entonces los pobres son los que más sufren. Y esto no solamente ocurre con la demanda interna. Mire, el consumo en el Producto Interno Bruto significa más o menos un 80% o representa un 80% del PIB. Es una variable crucial el consumo. Un 65% es el consumo de los hogares y un 15% es el consumo público. Si no fuera por los migrantes, Jaime, que el año pasado le enviaron al Ecuador 4.360 millones de dólares, el consumo hubiera colapsado, sobre todo el consumo de los pobres, porque son los pobres los que se nutren sobre todo de ese dinero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el consumo total entre el trimestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2022? Bueno, el crecimiento en el primer trimestre del año 2021 fue 2.9%. Y en el año 2022
el consumo de los hogares fue 0,2%. Imagínese usted. Esta es la realidad que vive el Ecuador. Y lo propio ocurre con el consumo del gobierno, ¿no es cierto? El consumo final del gobierno, que en el año 2021, en el primer trimestre, decreció 2,5%. Y en el primer trimestre del año 2022 decreció 0,5%. La formación bruta de capital fijo, igual, ha permanecido estática entre los dos trimestres interanuales. ¿Cómo quiere que crezca la economía? ¿Cómo cree que haya plata para tapar el déficit? ¿Cómo quiere que el SRI recaude más, que no sea por más impuestos? Encima de eso, deprimiendo todavía más el crecimiento económico, deprimiendo la demanda. Estas son las razones por las cuales durante 5 años, y más del año 2017, prácticamente 6 años, el Ecuador ha tenido un déficit permanente y no lo ha podido subsanar, porque no crece la economía. Lo que trato de decirle con todo este análisis, que la clave está en que la economía crezca y crezca lo suficiente para generar empleo, y al generar empleo generar mayor recaudación, mayores compras, mayores ventas generan mayor recaudación. Aquí ha sucedido lo contrario, ¿no? Aquí ha sucedido lo contrario, no ha crecido la economía como debía haber crecido. Entonces, el propio ministro de Finanzas y el Banco Central en este caso, el gerente del Banco Central, sale y dice el gerente del Banco Central que el primer trimestre, mire usted estas cosas que no deben presentarle al presidente de la República. Sale el gerente del Banco Central, encima de eso ha puesto un comunicado que dice exactamente lo mismo ahí en la página web del Banco Central. Y dice, en el primer trimestre del año 2022, la economía ecuatoriana, dice, ha crecido en 3,2%. Y es verdad, en el primer trimestre creció 3,2%. ¿Pero comparado con qué? ¿Comparado con qué? Compara con el crecimiento del año anterior, que decreció en 4,1%. Es decir, compara con una muy mala cifra negativa de 4,1%. Y esto le hacen decir al presidente de la República. ¿Con qué año debería comparar eso? ¿Con el 2019 tal vez? Bueno, siempre las comparaciones deben ser interanuales, ¿no? Aquí en el Ecuador ahora estamos haciendo comparaciones trimestrales. Las comparaciones deben ser interanuales. El crecimiento económico del Ecuador en el 2021 entendemos que fue el rebote producto de la pandemia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y todas las economías del mundo crecieron. El rebote que tuvo el Ecuador fue el más bajo de la región. Este es el cuadro que presenta el Banco Central. Entonces, ¿qué dice este cuadro? Dice, en el primer trimestre del año 2022, la economía ha crecido 3,8%. Y es correcto. ¿Pero comparado con qué? Con un año muy malo de crecimiento, con un trimestre muy malo de crecimiento. Porque aquí mismo en este cuadro consta que en el primer trimestre del año 2021, el crecimiento de ese primer trimestre fue negativo, en menos 4,1%. Claro. Entonces, usted ha establecido, es una comparación del primer trimestre del año 2022 con uno del año 2021 que fue absolutamente negativo. Y eso es lo que no se dice. ¿Y cuánto creció Colombia y Perú economía? Al final del día lo que tenemos es una comparación estadística antes que de crecimiento económico. Pero usted mira cuál ha sido realmente el crecimiento económico, cuál ha sido realmente el crecimiento económico interanualmente. Ya le voy a dar en un segundo la cifra. En un segundo le doy la cifra, no encuentro el cuadro en este momento. Usted me preguntaba el crecimiento en Colombia y el Perú. Bueno, no tengo este momento a la mano. Me parece que Perú creció sobre el 10% y Colombia como en el 8 o 9%. Nos lleva una ventaja. No, claro, hubieron otros países que crecieron mucho más fuertemente, ¿no? Hasta Venezuela, Argentina, Chile. Son países que tuvieron un rebote mucho más fuerte. El Ecuador tuvo un rebote muy bajo.
Y además, consideremos que el rebote del Ecuador en el año 2021, comparado con el año 2020, no solo que fue el más bajo, sino que en el año 2019, que es el último año pre-pandemia, el crecimiento de la economía fue cero. Y al ser cero el crecimiento de la economía, entonces las cifras todavía son perjudiciales, mucho más perjudiciales para el Ecuador. Entonces, infortunadamente, mientras no se cambie la política económica, el Ecuador va a seguir sufriendo de estas penurias. Pero adicionalmente, esta es una política económica que acumula recursos en la Reserva Monetaria Internacional. Y no es que no haya que acumular recursos en la Reserva Monetaria Internacional, pero hay que tener prioridades. La Reserva Monetaria está en alrededor de 9.000 millones de dólares, pero usted no tiene un centavo para los temas de seguridad que estaba señalando usted mismo. Usted no tiene un centavo realmente para los hospitales que están reclamando. Las personas están reclamando por la desatención que sufren. Seguridad y salud son temas cruciales en este momento. Hay que dar un giro sustantivo y hay que meter dinero en la economía. Y el déficit, que el ministro dice del 2% en este año, si es que él realmente introduce dinero a la economía, que es lo que ofreció cuando se posesionó, ofreció incrementar la inversión social pública. Si es que él hace eso, no puede tener un déficit del 2%. El déficit que él va a tener va a ser alrededor del 3.1%. Pero no debería preocuparle eso. Debería preocuparle lo que le está pasando a la gente. Debería preocuparle el problema que tenemos en seguridad, en salud, en educación. Y el déficit con crecimiento económico, no pensar en resolverlo en un año, sino que irlo resolviendo de a poco en los años siguientes con crecimiento económico, que es lo que está haciendo Colombia, dicho sea de paso, y que es lo que ha hecho Perú. Le voy a dar un dato que es sumamente interesante para un trabajo en el que estoy justamente redactando, y que tiene que ver con esto que ha pasado a nivel de las aduanas. Yo había señalado en un comentario que mientras el Ecuador tenga los aranceles que tiene, estos negocios negros aduaneros que se hacen, el contrabando, las filtraciones, las ventas de cargos que nos hemos enterado, van a seguir. Lo lógico es reducir los aranceles. Y el caso emblemático, el ejemplo en este caso es Perú. Mire, en Perú el arancel promedio es 2.2%. 2.2%. Y el porcentaje ponderado de todas las importaciones peruanas es 1.7%. 1.7%. Y Perú actualmente tiene una reserva internacional de 75.000 millones de dólares. Esos 75.000 millones de dólares de reserva que tiene el Perú aproximadamente significan un 33% del Producto Interno Bruto peruano. La pregunta es de dónde salió la plata para que puedan acumular 75.000 millones de dólares de reserva. De las exportaciones. ¿De dónde más va a haber salido si no de las exportaciones y de su crecimiento económico? Y sin embargo, ellos redujeron el arancel. Aquí, cuando en el Ecuador se ha propuesto reducir el arancel, salen algunos a señalar que se va a destruir la producción nacional. Eso no es lo que ha ocurrido en el Perú. Lo que ha hecho es ampliar los mercados, mejorar la productividad, mejorar la competitividad y vender más en el exterior, y los resultados son estos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Por qué tiene usted todos estos problemas de estos negocios, de estas ventas de cargos y todo lo que hemos estado viendo en los últimos días? De acuerdo al Banco Mundial, el arancel ponderado del Ecuador es 10.2%. Claro, hay ciertos artículos que tienen aranceles muy altos y hay artículos que tienen aranceles cero. Pero el promedio en el Ecuador es 10.2%. Déjeme finalmente decirle sobre este tema de los aranceles que en el Perú los bienes de capital, que son básicos para la producción peruana, como son básicos para la producción nacional, en el Perú el arancel sobre bienes de capital es cero. No hay arancel. Cero. Para justamente impulsar la producción, impulsar el crecimiento económico y el empleo. Aquí en el Ecuador nosotros no tenemos esa política. Y por supuesto no tenemos un crecimiento económico como el que requerimos, que es al menos 5% anual, para generar empleo y reducir pobreza. Entonces, las cifras de la economía ecuatoriana, los indicadores de la economía ecuatoriana, le están mostrando con claridad, o sea, aquí no hay duda, no hay dónde perderse, que este no es el camino.
que hay que cambiar y que el déficit no se lo puede arreglar en un año de este gobierno, en el siguiente año, sino hasta el tercer año, pero que para eso requiere crecimiento económico. Entonces, lo que se está haciendo es restringir la inversión pública, restringir la formación bruta de capital fijo del gobierno, restringir en definitiva el dinero en la economía, ponerle a la gente y a las empresas más impuestos en una economía desacelerada. Se está haciendo lo contrario. Espérense un ratito para poder reducir el déficit. En este momento lo que necesitamos es recuperar la economía, recuperar la salud de la gente, la atención de salud, la atención en seguridad. Y vamos encargándonos del déficit de a poco. Yo calcularía que en los próximos 3 años lo podemos eliminar si es que crece la economía. El problema es que la economía no está creciendo. Usted tiene estas penurias que estamos viendo todos los días, todo este desastre que vemos todos los días, y encima de eso sigue teniendo el déficit. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes. Gracias al economista Marco Flores, exministro de Finanzas, haciendo un análisis de la política económica del gobierno.